Entonces, ahora sí que ya estamos grabando, vamos con los temas de de la materia, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver ahora, a partir de ahora, la unidad 6, reticulados. Entonces, cuando queremos avanzar en esta unidad, lo primero que pregunta nos hacemos, como en todas las unidades, es ¿qué es un reticulado? ¿No? Entonces, un reticulado es una estructura que materializa un concepto que nosotros hemos desarrollado a lo largo del año, pero que no le habíamos dado forma. Nosotros hablábamos muchas veces del concepto de chapa, ¿no? Entonces decíamos, esta es la chapa que representa la estructura. Claro, la chapa tenía algunas características. La chapa tenía 3 puntos cuyas distancias permanecían inalterables antes y después de la aplicación de la carga. Entonces yo a esta estructura le aplicaba cargas, P1, P2, P3, y eventualmente esta chapa no se deformaba. Estamos hablando en 2 dimensiones, ¿no? Y esta estructura idealizada por la chapa estaba fijada a tierra por restricciones que denominamos apoyo, en este caso un apoyo de segunda especie y un apoyo de primera especie, ¿no? Que permitían que el sistema quedara isostático, o sea que la cantidad de incógnitas sea igual a la cantidad de grados de libertad que tenía el sistema. Ahora, cuando nosotros tratamos de desarrollar una estructura que cumpla con las condiciones de la chapa, nosotros tenemos que, en una palabra, materializar esa chapa. Vamos a hacer otro dibujito. Ahí tengo la chapa, y ahí está el apoyo, y este es el apoyo. Y eventualmente la materialización de esa chapa puede ser una estructura formada por barra, como esta. Entonces, cuando yo hablo ya de chapa, eventualmente estoy eliminando la figura teórica que nosotros teníamos y le estoy dando un formato que yo puedo construir. Una de esas estructuras que yo puedo utilizar para construir es la estructura, estoy tratando de anular el sonido de mi celular, es la estructura de tipo reticulada. Entonces, ¿qué tiene esta estructura reticulada? Está formada por vallas, y estas vallas unidas en sus extremos, a partir de un triángulo elemental, empiezan a formar un reticulado. O sea que si yo quiero constituir un reticulado, armo un triángulo elemental, 3 vallas unidas en su extremo, y este primer triángulo es un reticulado, y si quiero continuar formándolo, empiezo a sumarle de a 2 vallas unidas en un extremo. Entonces le voy agregando de a 2 vallas unidas en un extremo y eventualmente voy constituyendo una estructura reticulada, ¿no? Entonces, esta estructura que está formada por vallas constituye la chapa idealizada que hemos estado trabajando hasta la unidad anterior. ¿Qué otra cosa tiene? Que si nosotros queremos formar el techo de una estructura, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, de alguna manera tenemos que llevar el peso de esta estructura, llámese el peso de la chapa, el W de la chapa, el peso de las correas, W de correas, y el peso de la estructura misma lo tengo que llevar a la zona de apoyo. Entonces, un reticulado te permite transferir todas estas cargas y otras más que podrían ser, por ejemplo, un viento que incida sobre el faldón de la chapa, ¿no? Entonces, ese viento que incide sobre el faldón de la chapa podría estar provocando un empuje a esta estructura y de eso tendría que llegar
a la zona de apoyo por medio de fuerzas que vayan por dentro de la estructura por medio de estas barras. Las barras tienen una característica muy especial, tienen dominante una de las dimensiones, la de su longitud, tienen dominante esa dimensión, y la otra dimensión tiene mucha menor magnitud respecto a aquella, o sea, la sección, entre comillas, cualquier medida de la sección, podría ser esta una barra circular o lo que fuera, podría ser un perfil, un hierro ángulo, un perfil doble T o lo que sea, cuando yo lo veo a la media respecto a su longitud, es mucho menor. Entonces, es dominante en cuanto a una de sus dimensiones respecto a las otras dos. Bueno, cuando nosotros empezamos a ver que podemos formar estas distintas estructuras, vemos que tenemos distintas alternativas para hacerlo. Y vamos a ver algunas acá. Por ejemplo, este hermoso chalet que ahí tiene aparentemente un jardín de invierno, podría ser una cochera, una arcada principal, con este hermoso reticulado, esbelto, y que le da no tan solo características estructurales, ¿no? Donde hay tensiones que vienen acá, tensiones que vienen acá, tensiones que van por toda esta estructura, sino que además de todo esto, tiene una belleza, para decir, o una estética que le da jerarquía, en este caso, a esta vivienda, ¿no? Y hace que sea muy bonita, ¿no? Otro ejemplo funcional, este tipo de estructura, por ejemplo, se la puede ver en Bariloche, aquellos que han viajado a Bariloche, ustedes han tenido la suerte, eventualmente los que les ha tocado ir. A mí, cuando me tocó a mí el secundario, yo no tuve la suerte de ir a Bariloche, ya fui de bastante mayor a Bariloche, pero hay un puente que comunica dos hoteles por medio de la calle, creo que la calle San Martín, en Bariloche, ¿no? Y se ve una estructura muy similar, o sea, uno puede caminar por dentro de este, de este puente elevado sobre la calzada, y puede ir de un edificio a otro. Queda claro que en Bariloche la gente trata de no caminar, digamos, a la intemperie porque es sumamente frío, ¿no? Y vean cómo la disposición de la estructura es distinta a la que estábamos viendo recién del techo a dos aguas de la casa, ¿no? Otro ejemplo interesante es el tema de las estructuras de torres de alta tensión. Vean la cantidad de hierros que llevan estas estructuras para llevar acá una línea de alta tensión. Nosotros acá en La Rioja únicamente tenemos una línea que se llama la línea minera, que viene, ustedes la pueden ver, entre la localidad del Estanquito y la salida a La Rioja, ya yendo entre San Martín, la puede cruzar entre San Martín y Casa de Piedra, yendo por la ruta 60. La localidad nuestra del Estanquito está por ruta 5, saliendo al noreste de la ciudad, al este prácticamente, este-noreste. Este también es un ejemplo muy bonito de ver cómo estas estructuras se levantan. Y así como es muy bonito, también es muy interesante ver cómo en julio de este año, producto de una intensa nevada con vientos de más de 100 kilómetros por hora, produjo el colapso como de 60 o 70 de estas estructuras de alta tensión, que llevaban energía, creo que de Futaleufú a Comodoro Rivadavia. Imagínense si esto ha colapsado, me va a decir alguno, bueno, quizás lo calculo mal. Lo más probable es que hubiera estado bien calculado, lo que no estuvo bien valorado es los esfuerzos que iba a estar sometido. Y entre ellos se hace mención acá, cuando se produjo esto, se hizo mención a los problemas de que de los cables, ¿qué les pasa a estas estructuras sometidas a un engelamiento muy importante? Resulta que cae la nieve y se forma un congelamiento de la sección del cable, si este es el cable, como si fuera una estalactita.
así. Y entonces esto todo lo que estoy dibujando por acá termina siendo hielo para esta sección, ¿no? Entonces, claro, el viento, cuando empieza a incidir el viento, no es lo mismo la sección del cable, que quizás ha valorado el proyectista, que toda esta superficie, que puede ser 10, 15 veces más la superficie que la sección del cable. Y esto provoca un efecto de baile acompasado, desacompasado de los cables, y esto ha provocado en algún momento el colapso, el tiro por encima de los límites que estaba previsto, y por supuesto provocó el colapso. Cayéndose una torre provoca un efecto castillo de naipes. O sea, se cae una y se caen muchas a su alrededor, ¿no? Muy interesante. ¿Lo vieron ustedes en las noticias, Brian? Buenas noches, ingeniero. Sí, No, la verdad que no lo vi. no lo vio. O sea, cuando, por ahí hay que tener el canal de noticias prendido, no tan solo para ver los problemas del coronavirus, pero también salen. Esta noticia ha sido muy No veo amplia. tele, sabe usted que no veo tele casi nada. Bueno, estás dedicado plenamente al estudio. Pero bueno, Sí. no está de más ver algo, sobre todo que siempre hay alguna información que es más que interesante, ¿no? Y mucho uno se aprende viendo. Les puedo asegurar que eh, no es que este fenómeno que ha pasado, este colapso de torres, sea desconocido, esto pasó en muchísimos lados del mundo, vamos a decir, de Estados Unidos para abajo, todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un fenómeno de la naturaleza, y la naturaleza eventualmente, por cuestiones de probabilidad, puede tener eventos extremos, pero nuestros reglamentos no es que a esos eventos extremos le asignan, digamos, siempre le asignan una probabilidad que puedan ocurrir, ¿no? Y siempre hay que darle una, cuantificar ese evento extremo. Y bueno, la naturaleza puede salirse de esa probabilidad, o más que salirse, a tomar una probabilidad muy baja, pero que ocurre alguna vez. Y en ese caso se produce el colapso, ¿no? De estas estructuras. Muy interesante. Ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Porque claro, nosotros queremos calcular una estructura, pero que no nos pase esto, ¿no? Eventualmente que no nos pasen. Si nos pasa con un evento extremo, bueno, quizás hasta podamos autojustificar. Pero si nos pasa cuando lo montamos y lo ponemos en servicio, puede ser un tema de mala praxis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos ahí nuestra estructura y vamos a irla tratando de analizar a la estructura, ¿no? Entonces, cuando analizamos la estructura, nosotros podemos ver que sobre la misma actúan cargas P, vamos a pensar, ¿no? Cargas P, ahí incidentes sobre cada nudo de la estructura. Y eventualmente, si esto fuera el apoyo A, este fuera el nudo B, no sé, C, D, E. Acá, ¿qué tendríamos? Las reacciones E sub I, un apoyo móvil, F, G, ¿no? Podríamos nominarla, ¿no? Y acá decir que esto es A sub I, vectorial, y acá es A sub X, no sé. Reacciones. Reacciones de vínculo. Entonces, cuando nosotros queremos analizar los esfuerzos internos de la barra, nosotros tenemos que contar con toda la información de las cargas externas. Y cuando hablamos de cargas externas, hablamos también de reacciones. O sea, no podemos hablar de cargas externas eventualmente desentendernos de las reacciones, porque las reacciones eh, también constituyen, también terminan siendo cargas externas, exteriores a la estructura, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos pasa en la estructura cuando nosotros la sometemos a estas cargas? En algún momento, esta barra, producto de estas cargas, entra en tensión. O sea, en una palabra, empieza a circular fuerza por dentro de las barras. Cuando nosotros la empezamos a trabajar a la estructura, ¿no? Y entonces está clarito lo que yo estoy dibujando, que son esas fuerzas internas
que no las veo yo, pero que están por dentro de la valla, ¿no? Y por supuesto, si yo sé cuál es la magnitud de estas fuerzas internas, llamémosle SCB, ahí, esta sería SCG, esta otra de acá sería SCF, y esta otra SCD, ¿no? Todas estas serían fuerzas internas de las vallas, ¿no? Entonces, claro, nadie se da cuenta o nadie las puede ver porque no se ponen de manifiesto, entonces la única manera de ponerla de manifiesto es cortando la estructura. Entonces, si vos la cortas a la estructura, automáticamente se desequilibra. Para volverla al equilibrio, aparecen estas fuerzas internas que yo acabo de graficar en rojo. En una palabra, estas fuerzas internas se ponen de manifiesto cuando yo corto la estructura y veo qué es lo que pasa. Entonces, si yo lo he planteado a esto para el esfuerzo de las vallas y lo quiero interpretar, puedo pensar también que lo podría aislar de esta manera. Obviamente, esto es exactamente lo mismo que estoy planteando acá, nada más que para otro caso, donde fuera eventualmente más, está aislado ahí el nodo, ¿no? Y entonces acá podríamos decir que acá hay una fuerza S1, una fuerza interna S2, una fuerza interna S3 y una fuerza interna S4. No hay ninguna externa, todos son internas. Y claramente este nudo, vamos a llamarle nudo A, podría ser, estará en equilibrio. A estar en equilibrio si se cumple en el nudo A. Se tendría que cumplir la doble condición. La condición de la sumatoria de las fuerzas S, o de todas las fuerzas, vamos para generalizar, para no usar solo las S, porque podrían haber fuerzas externas, ¿no? La sumatoria de todas las fuerzas que concurren al nudo A de manera vectorial tiene que ser cero. Y esa es la condición de equilibrio. La condición de equilibrio es que todas estas fuerzas que concurren a un nudo sean cero. Esto, obviamente, desarrollándola de una manera más explícita, sería que S1 más S2, todo vectorial, más S3 más S4, todo vectorial, sea cero. Y alguien también podría decir, sí, mire, profe, ya está todo bien, yo la podría expresar como sumatoria de fuerzas en el nudo A en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en el nudo A en Y igual a 0. Esta es la doble condición de esta misma expresión. Últimamente todos hemos quedado con la idea del concepto de fuerza-momento. Quede claro que acá no hay momento, porque todas las fuerzas concurren al centro de gravedad del nudo, a donde se intersecan todas las fuerzas, tienen que intersecar en un punto. Y esto es muy importante cuando se hace el proceso constructivo, se logra esto y se busca esto, que todas las fuerzas concurran a este punto. Eventualmente, para que se dé esto es para evitar que aparezcan esfuerzos de flexión o momentos. En las estructuras reticulares, la característica es que las barras transmiten fuerzas axiales y no transmiten fuerzas o no transmiten efectos de rotación o de tipo de momento o momentos internos, que lo vamos a ver en la unidad que viene, ¿no? Entonces, cuando ya lo podemos ver a la valla, ahora el problema que no entendemos de cada valla es, miren, esta fuerza interna está tirando del nudo, miren, esta fuerza interna está empujando el nudo. ¿Quién es quién? ¿Qué hace quién? Entonces yo voy a hacer el ejemplo. Voy a poner una valla, cualquiera, y voy a tirar de ella. Ahora, si yo tiro de ella,
cuando yo la corte a la valla, ¿qué va a pasar? Si esta es una fuerza, llámale S, que está tirando de la valla. La primera condición que vos te das cuenta es que si una valla la estoy tirando de los dos extremos, la valla va a estar sometida a una tracción. O sea que la fuerza esta externa, ahí es la parte donde corté, ¿no? Esta fuerza externa, S, se tira, va a haber una fuerza interna, S interna, esta sería externa, una fuerza interna que se opone al tiro de S. Entonces, esta claramente una tensión de tracción, la valla esta está traccionada. De la idéntica manera, si yo tengo una valla y está sometida en sus extremos a fuerzas que tienden a unirla o a comprimirla, vamos a tener fuerzas de compresión, o sea que vamos a tener una situación donde la fuerza externa comprime la valla, la fuerza interna también provoca la compresión y esa valla estará sometida a una compresión y la otra a una tracción. Claro, esto que estoy haciendo acá, me van a decir, sí, profe, yo me doy cuenta. Es más, si estuviéramos en clase presencial, yo ya estaría tratando de trabajar con cualquier elemento que venga a mano. Y por ejemplo, si me ven a mí ahora, yo podría estar tirando de esto y decir que este marcador lo estoy traccionando porque estoy tirando de los extremos del marcador. Es más, se me destapa el marcador ahí porque estoy haciendo ese tiro. Entonces yo voy a decir, mire, si mis manos, mírenme a mí, a ver, voy a sacar la compartir de pantalla si me pueden ver a mí. Ahora me están viendo a mí, ¿cierto? Por Sí, favor. profe. Bien, entonces miren si yo tiro, si mis manos son nudos de la estructura y el marcador es valla, si yo tiro, los nudos tienden a abrirse o a tirar de la valla tira del nudo. Entonces, si el nudo tira de la valla tira del nudo. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, esta fuerza, ya me voy a ir de nuevo a compartir pantalla. Y ya voy a volver de nuevo a salir de ahí. Entonces, cuando yo veo esta fuerza S1 que está tirando del nudo S1 y S4, claramente S1 termina siendo una fuerza, una tracción y S4 también termina siendo una tracción. O sea, esta valla está traccionando porque la valla está tirando del nudo, esta valla está tirando el nudo. Esta valla acá está traccionando porque también está tirando el nudo. Y eventualmente esta valla, ¿qué está haciendo? Está comprimiendo porque mira, la valla está tratando de comprimir el nudo. Entonces, en el caso de la compresión, vuelvo a que me vean a mí, mis manos son los nudos, empujan hacia adentro. Entonces, los nudos comprimen a la valla. Y la valla me comprime el nudo al punto que yo puedo mostrar mi mano. No, quizás mi cámara no es lo suficientemente sensible, mi cámara. Esto en pizarra se me nota bastante bien. La mano me queda marcada. ¿Por qué? Porque yo soy nudo, comprimo la valla me comprime a mí. ¿Me entiendes? Entonces ahí estamos, nos volvemos a ir a compartir pantalla. Esta identificación que acabo de hacer, tentativa, porque yo la estoy partiendo de la base que conozco que los valores de estas fuerzas y que efectivamente estas fuerzas tienen esta magnitud, dirección y sentido. O sea que estoy partiendo de la base que conozco todo, ¿no? Entonces, si estos son las resultantes de esas vallas, claramente nosotros vamos a estar ahí, vamos a estar identificando a la valla, no tan solo por la magnitud de la fuerza que internamente corre por la valla, sino
que además voy a darme cuenta de qué sentido tiene. Y no es lo mismo en estructuras reticulares que una valla esté sometida a tracción que una valla esté sometida a compresión. Un fenómeno que ustedes van a ver el año que viene se denomina pandeo. El pandeo es la inestabilidad del equilibrio, pero quizás a ustedes ahora no les suene a nada, o quizás hayan visto algo en física 1 de equilibrio estable, equilibrio indiferente y equilibrio inestable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las compresiones tienden a ser inestables, o sea, la valla tiende a tener inestabilidad a la hora de que algo lo comprime, sobre todo si la estructura es muy esbelta. Yo voy a hacer de nuevo voy a usar un ejemplo, miren este papel, yo lo comprimo al papel y ¿qué le pasa? Tiende a flexar el papel, ¿no? No aguanta prácticamente nada. Ahora miren la fuerza que yo hago en este papel con todo y no lo puedo romper. La tracción no es lo mismo que la compresión. Miren, de compresión no aguanta nada el papel, pero cuando lo tiro aguanta un montón. Es más, el papel tiene muy buena resistencia. Ahí es una simple hoja 4, creo que es de 80 gramos doblada. O sea que tiene mínima sección, ¿no? Y es celulosa. Y sin embargo, perfectamente me puede absorber o me puede absorber la fuerza de tracción que le estaba haciendo. Entonces, no es lo mismo en una estructura que la valla esté sometida a compresión que esté sometida a tracción, ¿no? Una va a ser más complicada la compresión que la otra que se somete a tracción. De todas maneras, tiempo al tiempo, ustedes el año que viene van a ver resistencia de materiales y ahí van a ver cómo se deforman y eventualmente se rompen las barras. Van a ver algunos fenómenos como el pandeo. Y esto lo van a completar cuando estén en quinto o sexto año viendo estructuras metálicas de madera, donde, entre comillas, van a terminar de redondear el cálculo de este tipo de estructuras, una de las más complejas de la ingeniería civil a la hora de calcular, ¿no? Una de las más complejas. No hay tantos ingenieros que les guste el cálculo de las estructuras metálicas, ¿no? Porque son bastante complicadas. Cuando nosotros vamos a trabajar, ¿alguna duda de lo que estamos planteando? Lamentablemente, cuando nosotros hacemos la clase presencial, normalmente yo comparto con el alumno una regla de madera que tengo, y lo hago que tire del nudo y yo tiro del otro lado y bueno, y nos entretenemos un rato tirando de barras y de nudos hasta darnos cuenta bien el concepto de tracción y de compresión. Ahora lo que más me importa es que eventualmente ustedes absorban este concepto, se den cuenta cómo está funcionando y lo podamos llevar a la práctica, ¿no? Ya lo vamos a probar cuando empecemos los primeros cálculos, ¿no? A ver si nos damos cuenta. Cuando nosotros vamos a calcular una estructura, la parte más complicada siempre termina siendo el análisis. ¿Por qué el análisis termina siendo más complicado? Porque nosotros, antes de ponernos a hacer un desarrollo matemático de equilibrio para esta estructura donde hay una carga P tirando acá, podría ser una marquesina de un negocio, podría ser un tablero de básquet que esté montado acá en este extremo, etcétera, lo que crean conveniente. Podemos ir asimilando algunas cosas o analizando algunas cosas que pueden ocurrir en esta estructura. Por ejemplo, vamos al nudo A. Si nosotros aisláramos el nudo A, y nosotros quisiéramos ponerle eventualmente fuerzas acá en el nudo A, fuerzas internas, yo voy a usar la letra, bueno, iba a usar la letra S. La letra S viene de estrés y la F viene de fuerza, ¿no? Es un tema nada más lingüístico. FAB es una fuerza interna y FAF, la otra fuerza interna.
Y entonces me va a preguntar, y bueno, ¿por qué pone una fuerza interna si todavía no sabe, no ha calculado nada? Bueno, de eso se trata. Yo supongo que hay alguna fuerza interna. Pero cuando vengo y lo hago al planteo, o sea, esto lo convierto en un sistema a resolver, equilibrio en el nudo A, ¿qué me encuentro? Que cuando planteo las ecuaciones de equilibrio, me sale que las fuerzas internas estas valen cero. En una palabra, puede que la estructura yo la haga así, pero está claro que estas barras no trabajan. O sea, no tienen más cargas que su propio peso. Vamos a decir, no es que no trabajen nada. El peso propio es un peso y lo va a soportar esta estructura, pero no va a tener ninguna fuerza adicional que la complique, para decir así, ¿no? Entonces, claro, cuando vos lo planteas, vos te das cuenta, mire, no hay ninguna fuerza externa, por lo tanto, en estas vallas, yo a priori puedo darme cuenta que hay vallas con esfuerzo nulo. Una pregunta de parcial o de final podría decir, ¿qué fuerza y qué sentido, qué magnitud y qué dirección y sentido, o qué magnitud y qué dirección, le tendría que aplicar en A para que trabajen las dos vallas, para que trabaje FAB y FAF? Y entonces yo le puedo preguntar a ustedes, si yo tuviera que poner una fuerza ahí, ahí la vamos a poner. Ejemplo, esta fuerza. La vamos a llamar, si esa se llama P, esta le vamos a llamar W. Esa fuerza. Ahora, si yo pongo W como la estoy poniendo ahora, pregunto, Ezequiel, ahora va a haber tensiones en AB y en AF. Ezequiel Chavarría. Vamos a ver si me contesta por el chat. A ver. Yo no. Profe, ¿cuál era la pregunta? Se fue de la clase, Ezequiel, venga, vuelva. Si yo acá en el nudo A le aplico una carga externa W, ¿está seguro que va a trabajar FAB y FAF? Sí, porque necesito una reacción para que esté en el equilibrio. Bien, bien. O sea, que acá automáticamente, mira, acá te va a aparecer una W. ¿Me entiendes? Ahora, cualquier ángulo, mira la pregunta que te hago, mire, a ustedes que les gusta usar estos ángulos que causan tantos errores, ¿no? Cualquier ángulo alfa va a provocar esto. Entonces yo le puedo decir, mira, ¿cómo? Ezequiel, decime. Que no, si está en dirección de X o en Y, no va a provocar eso. Claro, si está en dirección en X o en dirección Y, va a estar trabajando una de las vallas, pero la otra no. Por ejemplo, si está en dirección X, ponele que esté X negativo, va a estar trabajando esta valla tracción. Si está en dirección X positiva, esta valla va a estar trabajando compresión. Pero la otra no va a estar trabajando. Entonces, no todas las posiciones de W me provocan que esta valla empiece a trabajar. Y eso puede ser una pregunta conceptual y teórica, esto para que lo anoten después. Lo mismo cuando empiezo a analizar el nudo D. Yo quiero analizar el nudo D, vengo, lo aíslo, lo corto al nudo D, y tengo, miren acá, este es el nudo D, y tengo una fuerza vertical acá, vamos a poner de nuevo marcador rojito, una fuerza vertical DC y una fuerza oblicua acá FDE. Ahora, estas dos fuerzas, miren ahí, cuando yo quiero plantear equilibrio, me encuentro que por más que no forman 90 grados, lo mismo
al plantear las condiciones de equilibrio me sale que valen 0. Y es fácil, porque yo puedo multiplicar esta fuerza por el seno de tita, me queda esta componente, del otro lado no hay nada, vale 0. Y bueno, si esta vale 0, no tiene proyección en este sentido, por lo tanto, cuando hago equilibrio en X, esta también tiene que valer 0. Listo. Se acabó la discusión. Fin de la discusión. No, estas dos, esta valla, miren, esa valla y esa valla no trabajan. Esta, acuérdense, trabaja si yo le cargo W, pero si no tengo W, no trabaja. Entonces, esa estructura que tenía, vamos a decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras, resulta que yo puedo venir y resolverla simplemente con 5 barras, ¿no? Y entonces es mucho más fácil, no te tenés que hacer un lío bárbaro y lo puedes hacer. Ahora, yo soy sincero, no siempre te das cuenta de las barras de carga nula. ¿Y dónde viene la importancia? Porque cuando empezás a tener métodos de cálculo, empiezan a salir números raros. 0,0001, 583. No sabes si es error de la calculadora, error de los ángulos. Si vale 0 o vale muy poquito. Y no es lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, cometí un error al calcular y esa pregunta te empezás a hacer. Por eso es muy importante tener capacidad de análisis. Lógicamente, el cálculo de la estructura este equivalente hace que esto sea mucho más fácil. Vean el caso este. En el caso este, de nuevo, tengo la carga P acá trabajando en el nudo E, pero si yo vengo y aíslo el nudo D, corto todo, eventualmente, ¿qué me tendrían que aparecer? Me tendrían que aparecer eventualmente las fuerzas internas que van por dentro de las barras. F, D, E. Acá sería F de C. Y acá sería F de A. Ahora, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Nos empezamos a dar cuenta que cuando planteamos la sumatoria de fuerza en X, obviamente, si no hay una carga externa acá en D, con cierta orientación, esta fuerza tiene que ser igual a esta fuerza, por equilibrio. ¿Me entienden? Acá yo lo hice, acá lo hizo en equilibrio en el eje Y, giró los ejes directamente, para el caso este que tuviera 90 grados. Esto es un caso muy especial directamente. Pero no es necesario que sea 90 grados, ya van a ver el otro caso. Y cuando hace la sumatoria de fuerzas en X, ¿por qué? Porque puso este sistema de eje de referencia girado, no hay ningún problema, nos damos cuenta que la barra esta no trabaja. La barra de A no trabaja. Y de la misma manera, fíjense, para que quede la generalidad, vamos a ver que si aislamos el nudo C, este nudo, y ponemos todas las fuerzas que están concurriendo al nudo, Profe, ¿sí, ¿por Emanuel? qué la sumatoria de fuerza en X es 0? Del anterior caso de D, me estás hablando del caso Sí, este del nudo D, de este. Bueno, ahí vamos. claro, en el nudo D. Vamos a ver, mira, cambiamos de lápiz. Vamos a ver, yo elegí un sistema de referencia XY apropiado local para el sistema, no es general para toda la estructura, sino local para el punto D. Esto es válido, ¿no? Porque yo lo que quiero calcular son magnitudes, no necesariamente calcular las proyecciones en X, en Y de esas magnitudes. Simplemente localmente cuánto valen las fuerzas. Entonces, cuando yo planteo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, estoy hablando nudo D. Nudo D. ¿Qué tendría que hacer? Ver qué fuerzas hay en X. Y me encuentro que está únicamente F de A.
Perdón, lo voy a poner escalar, perdón. Lo voy a poner escalar porque ya estoy trabajando con escalares, ¿no? Entonces, f de a. Y no hay otra, ¿por qué? Porque las otras están justo a 90 grados. ¿Entiendes? Obviamente, si hay una carga externa en D convenientemente orientada, sí va a haber ya tensión en la barra de A. Pero mientras tanto, si no, va a ser cero. No hay otra fuerza. Si este es cero, cuando hago sumatoria de fuerzas en I en el otro eje, igual a cero, o sea, en este eje, ¿qué me queda? Que F de menos, vamos a ponerlo con los sentidos positivos como que corresponde, este es menos F de más F de C igual a cero. De lo que se desprende que F de C es igual a F de E, que es un poco lo que estaba puesto acá en estas condiciones. ¿Me entiendes? Acá yo lo acabo de desarrollar yo, lo que estaba puesto acá, ¿no? Ahora, cuando lo quiero hacer lo mismo en este otro nudo, ¿te quedó claro, Emanuel? Sí, profe, quedó claro. Bueno, cuando vamos al nudo C, entonces cuando vamos al nudo C, ¿qué nos pasa? Si yo tomo sumatoria de fuerzas en X, porque ahí en el otro parecía que estaba todo bien porque, entre comillas, porque estaba perpendicular, pero miren, en el nudo C hay un ángulo tita. Igual a cero, ¿qué voy a tener? Si tengo que proyectar sobre este eje, estoy viendo esa proyección, esa de ahí. Ahí, esa proyección. No sé si me alcanzan a ver lo que estoy trabajando tipo miniatura. Entonces va a ser igual a F CA por el seno de tita. Como no hay otra fuerza en el sentido de X, porque las otras son perpendiculares, ahí va, vale cero. Como seno de tita es distinto de cero, porque es un ángulo que no es 90 grados, no es 0 grados, perdón, para que sea el seno cero, entonces FCA es igual a cero, por deducción. Y cuando hago la sumatoria de fuerzas en I igual a cero, ¿qué tengo que hacer? Hago lo mismo, voy a ponerla más desarrollada, FCB, esta, menos FCD menos FCA por el coseno de tita, igual a cero. De lo que se desprende que, como ya sé que este vale cero, este término, esto vale cero, este término no tiene valor. Entonces, ¿qué implica que FCB es igual a FCD? Listo. Entonces ya tenemos de nuevo la segunda condición que de igualdad. En otras palabras, empiezo a anular esta barra. Vengo y la anulo si quiero. Si ustedes se ponen nerviosos porque no, he cambiado de color, bueno, lo ponemos del otro color, ¿no? Ahora, miren lo que cambia la estructura cuando yo hago los análisis de barras con esfuerzo nulo. Vengo y hago el estudio y me doy, automáticamente me encuentro con que esa barra, ese sistema está resuelto fácilmente, está resuelto como, para decir, está resuelto sin mayores inconvenientes, como 3 barras y no con las 5 barras que tenía el sistema originalmente. Yo lo puedo plantear con las 5 barras, pero me estoy gastando, para decir, estoy gastando cuentas que la verdad que no me hacen falta.
Siempre puedo estar preguntando yo qué fuerza le puedo poner a los nudos y qué orientación va a tener para que la valla tal trabaje. Y bueno, yo tendré que determinar qué fuerza y qué orientación tiene para que la valla trabaje, ¿no? También les podría preguntar qué orientación tendría que tener una fuerza aplicada en C para que siga teniendo la tensión, a ver si, sí, para que la tensión FCB siga siendo igual a FCD. Miren la pregunta. A ver, vamos a ir de nuevo, estamos con el, no me quedo con el azul. Entonces yo estoy preguntando, ¿qué dirección le tendría que dar a una eventual fuerza acá? W, entre comillas, acá podría ser un ángulo alfa. ¿Qué ángulo le tendría que dar eventualmente para que W, para que estas tensiones, esta de acá con esta, FCD, siga siendo igual a FCB? Obviamente, al aparecer esta fuerza W, esta valla empieza a trabajar, ya no deja de ser una valla de esfuerzo nulo para convertirse en una valla. Entonces pregunto, a ver, Guillermo Aquilino, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué dirección le daríamos a W? Le soy sincero, profe, estoy medio perdido, pero Está complicado para verlo. A ver, veamos a alguien eh, más. Sí, a ver, decime Guillermo. no hablé. No te das cuenta. No hay problema, no hay problema. No, justamente este tipo de clases son justamente para que nosotros interactuemos, hablemos. Soy franco, si nos quedamos todos callados, se nos va a hacer complicado, ¿cierto? Se nos va a hacer difícil. A ver, ¿quién más podemos preguntarle? Eh, Joana Barros. A ver, Joana, ¿te das cuenta qué dirección le podríamos dar a W? No me escucha Joana o no está presente en la clase. A ver, creo que ahí estoy viendo, me parece que ahí hay una respuesta en el chat. Ah, bien. Joana, no, tampoco te das cuenta. A ver, vamos a preguntar. ¿Alguien se da cuenta qué dirección podría tener alfa? Al revés, hagamos una pregunta, en vez de seguirles preguntando. Emanuel, dale. No, profe, ni idea. No estoy hablando de un alfa, entre comillas, que vos me tendrías que decir vale 40 grados. No. Pero si vos te das cuenta, Emanuel, mira, si W tiene alfa, tiene una componente en este sentido, eventualmente siempre va a estar sumando más fuerza de acá, esta no va a ser igual a esta, ¿no? Pero vamos a pensar qué podría pasar si alfa empieza a ser el suplemento de tita, o sea que alfa sea coaxial con la barra AC, o sea que alfa empiece a ser un valor que tenga ese valor, ¿me entienden? Yo voy a borrarla ahora. Espero no haber borrado demasiado, ¿no? Si borré demasiado ya... Y le doy una inclinación a que ajusta esta. Fíjate vos. Esta fuerza externa que es colineal a AC, o sea, tiene la misma dirección que AC,
que es lo mismo, a ustedes que les encanta esto del suplemento y el complemento. Yo cada vez que me ponen esas cosas en los parciales, me tengo que poner a pensar. No soy muy bueno en esto. Entonces, está claro que esta valla va a tirar de esta, o sea que esta al tirar de esta y esta van a ser iguales. Y eventualmente al ser iguales, la componente de esta se va a oponer a la componente de esta. Por lo tanto, esta con esta, las dos rojas van a ser iguales, ¿no? Entonces, son casos muy, muy particulares, ¿no? Donde eventualmente se puede dar esta condición que yo estoy planteando, ¿no? Estamos hablando de una valla de tipo, esta oblicua, ¿no? Si acá fueran los 90 grados es un caso particular y eventualmente sigue siendo lo mismo, porque acá hay 90 grados, acá habrá otros 90 grados. Bueno, si la barra está tirando en el sentido de A, la fuerza W, también no tendría impacto en las fuerzas internas de las barras que concurren a D. En caso contrario, no. ¿Quedó claro, Emanuel? Sí, más o menos, profe. Ese más o menos me preocupa. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Alguien, Brian, me querés preguntar algo? También estás en el más o menos. No, ingeniero, estaba claro. Es alfa más tita que se contrarresta y listo. Ah, bien, bárbaro. O sea que vos enganchaste al hilo, enganchaste. Bueno, me quedo un poco más tranquilo, pero un poco nomás. Bueno, ahí está el sistema equivalente. Esto es mucho más fácil. Vamos a ver, después de calcular el sistema equivalente, vamos a ver el primer cálculo utilizando el método de los nudos. Pero como hemos llegado ya a las 22:11, vamos a detener grabación